Pero hoy vamos a hablar sobre la verdadera santidad. ¿Por qué? Porque hay una equivocación muy grande dentro del pueblo cristiano sobre la santidad. El pueblo cristiano, desafortunadamente, no ha entendido en muchos de los ámbitos, no han podido entender lo que es la santidad. Y hablamos de diferentes tipos de santidad, y de esa manera nosotros juzgamos a los que vemos, de acuerdo a lo que sabemos. Entonces vamos a ir a la Biblia, para que la Biblia sí nos dice realmente lo que es, lo que es la santidad. Pero antes vamos a ver un versículo en Hebreos capítulo 12, versículo 9. Vamos a ir a esta palabra. Dice Hebreos 12, 9. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Repita conmigo, participemos de su santidad. O sea, nos da a entender este versículo que el Señor nos va a disciplinar. Cuando viene la disciplina del Señor, el viernes hablamos de la disciplina del Señor un poco. Cuando viene la disciplina del Señor es para que participemos de su santidad. No de la santidad del hombre, ni lo que el hombre ha propuesto, ni lo que el hombre ha tratado de hacer, sino la santidad, porque Él es santo. Por eso Él dice, sed santos porque yo soy santo. Y está hablando del Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso no usa pantalones, ni usa faldas, ni usa maquillaje, porque Él es espíritu. Entonces, vamos a desglosar esto, cómo nos va a llevar a lo que es la verdadera gracia, lo que es la verdadera santidad. Entonces, la santidad se ha dividido en 3 puntos muy importantes en la humanidad, pero bíblicamente también están. Y vamos a ver esos 3, 2 que son una santidad ficticia y el tercero que es la verdadera santidad. Entonces, la primera santidad es la santidad social. ¿Qué es la santidad social? Esta santidad nació en el comportamiento de las personas, especialmente de los ministros, los sacerdotes que ejercían los servicios religiosos en cualquiera de las religiones. Entonces, esa santidad de ellos se comenzó comenzó a imitarse por parte de todas las personas. Entonces, la gente comenzó a declarar que eso era santidad, lo que hacían los ministros. Entonces se convirtió en una santidad social. ¿Cuál es la santidad social? La santidad social es, por ejemplo, la iglesia tal prohíbe que las hermanas usen pantalón, ¿sí? Entonces, esa es una santidad que es social, todos usan lo mismo. O la santidad de que digan, por ejemplo, todos los predicadores o todos los que vienen a predicar el evangelio tienen que venir con corbata y elegantes. Todos los que se suben al altar tienen que ser gente muy elegante y con corbata, y las mujeres. Esa es la santidad social, y eso es determinado por el hombre. Entonces, la mayoría de esta santidad se comenzó en la imitar a los sacerdotes. Bueno, esa ya la entendimos, ¿verdad? Vamos a la otra santidad, que es la santidad externa. La santidad social es muy, muy común en todas las religiones, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ven a los mormones. Ellos, cuando están evangelizando, ustedes los han visto, ellos usan su corbata y su camisa blanca. Y la corbata tiene que ser negra. No pueden usar otro tipo de corbata, y esa es la santidad de ellos. Y así por el estilo vemos muchas, eso son santidad social.
Ok, ahora vamos a la santidad externa. La santidad externa es la santidad que vino por causa de la ley. Esa santidad externa se usa de acuerdo a las leyes que están en el Antiguo Testamento. Están las leyes de la vestimenta, están las leyes de la comida, están las leyes de los ayunos, están las leyes de la Semana Santa. Entonces, esa santidad nació de las 613 leyes. O sea, para los que no saben, en el Antiguo Testamento hay 613 leyes y 10 mandamientos. O sea, el Señor entregó 10 mandamientos de piedra, pero las leyes fueron establecidas a medida que el pueblo fue caminando por el desierto. Entonces el Señor le fue dando leyes de la guerra, leyes del vestir, leyes del matrimonio, las leyes de los hijos. Esas 613 leyes fueron las que dieron la pauta para hacerse la santidad externa. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel necesitaba la bendición de Dios. El pueblo de Israel necesitaba que Dios le diera la comida. El pueblo de Israel necesitaba que Dios lo salvara de los pueblos feroces que habían a su alrededor. Entonces, ellos ejercían la santidad por medio de las leyes que fueron establecidas. Entonces, nosotros podemos ver algunas de las leyes, de esas leyes, por ejemplo, que habían antes, que eran, por ejemplo, las maldiciones generacionales. Entonces la gente nos enseñaron que habían maldiciones de generación en generación en generación. Entonces que mi padre fue pobre y que esa era una maldición de pobreza, que esa le tenía que llegar a su hijo y a sus nietos y así, o que si el papá era borracho, entonces seguían maldiciones generacionales. Esas maldiciones existieron, pero eso fue en el Antiguo Testamento. ¿Ya? En el Nuevo Testamento ya no existe eso, porque ya hemos visto mucho, les hemos enseñado mucho sobre Colosenses, sobre el Nuevo Testamento, ¿no? Pero aún esas leyes continúan en la mayoría de las iglesias y por eso la gente se santifica exteriormente para que no le llegue, ¿qué? Una maldición generacional. Las otras, por ejemplo, son la pérdida de la salvación. Entonces, como nos dijeron que la salvación se perdía y que el Señor, si tú eras salvo, tú eras un hijo de Dios, tenías el nombre y el apellido de Cristo Jesús, pero que llegaba el diablo y te quitaba ese apellido, te quitaba ese nombre de Cristo Jesús, se metía al reino de los cielos, donde ya estábamos nosotros en el reino, en lugares celestiales, y que el diablo llegaba de allá y nos sacaba y nos hacía con nosotros lo que quería y que entonces perdíamos la salvación. Y si moríamos ese día, pues ya estábamos perdidos. O sea que nos dijeron que nuestro Dios no es muy bueno, no tiene soberanía, no es poderoso. Entonces eso lo enseñaron y eso lo seguimos viendo. Yo sé que me están mirando. Entonces voy a explicarlo otra vez para algunos de las personas que tal vez no lo entienden. El Señor dijo, muy claramente, dijo que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino ¿de quién? De su amado Hijo. Esa fue lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Agarró a los hijos de acá y les dijo, hijo, venga para acá. Tú no habías nacido, pero Él ya te tomó a ti, porque Él lo hizo para todos sus hijos. Y Él lo hizo como un derecho propio y dijo, este hijo mío ya es salvo. Y lo llevó al reino ¿de dónde? De su amado Hijo. Eso es lo que dice la Biblia. Pero nosotros nos enseñaron que estando nosotros en el reino de Cristo, metido dentro del gobierno de Cristo, metido dentro de Cristo Jesús vive morando en nuestros corazones, llega el diablo, nos agarra, le dice a Cristo, quítese de ahí porque ese es mío, nos saca a nosotros, le da una patada al Señor. Eso es lo que nos han enseñado, disimuladamente, pero eso es lo que dicen. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque es entrar
que el diablo entra, que te agarra a ti, te saca del reino de su amado Hijo y nos lleva otra vez al reino de las tinieblas y nos perdemos. Y eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque le quitaron la soberanía al Señor. Y el Señor al que salvó, salvó y punto. Es su Hijo y nadie va a perder la salvación, porque el Señor Jesucristo nos dio una parábola muy hermosa que se ha usado 1000 veces mal, pero que la podemos entender, que es la del hijo pródigo. El hijo pródigo hizo lo que se le dio, bueno, lo que él quiso, pues. ¿Perdió la salvación? No. Cuando llegó, su papá volvió otra vez y lo recibió, pero nunca jamás lo desheredó. Jamás lo desheredó. ¿Sí me entiende? Y él estuvo esperando. Y el Señor Jesús nos enseñó eso para enseñarnos de que el que es hijo, es hijo. ¿Fue disciplinado? Sí. ¿Tuvo problemas durante el tiempo que estuvo fuera? Sí. ¿Todo lo que pasó? Sí. Pero su papá sabía que un día su hijo iba a regresar. ¿Por qué? Porque él ya uno conoce a sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial conoce a sus hijos? O sea, nos conoce a nosotros. Ok. Entonces, también nos enseñaron que estábamos bajo los ataques del demonio. Nos enseñaron que entonces muchas personas se santifican para que el demonio, para que el diablo no se los lleve o no los ataque. Entonces, por eso en la gracia se sabe quiénes son, y eso es lo lindo de la gracia. Porque hay muchos en las iglesias, y esto es duro decirlo, es duro, pero lo tengo que decir, hay miles de cristianos en el mundo que están desesperados, hombres desesperados de ganas de salir de allá de la iglesia y ponerse a tomar trago, y en sus corazones está todavía eso, tomar trago, ir a la parranda y todo eso. Están deseosos, pero como la ley les dice que cuidado porque el diablo se los va a llevar, entonces no lo hacen. O sea, su corazón sigue siendo malo, pero retenido, como un preso, un detenido. Es malo, es asesino, pero como está en la cárcel, pues no puede matar. Pero el día que le dan la libertad, ¿qué pasa? Va a matar. Entonces la gracia, lo que la gracia hace es que nos dice a nosotros que ya somos perfectos, que no tenemos problema, que el Señor, y aquí es donde se conocen los verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando llegan a la gracia, el Señor no te está acusando, el Señor no te está diciendo que estás perdido. Entonces, como ya ves la libertad, entonces dice, no, entonces yo voy y hago lo que yo quiera. Pero el verdadero hijo de Dios dice, no, un momento, yo no lo hago porque estoy en la ley, yo lo hago porque lo amo a Él. Yo no lo hago porque lo respeto a Él. Yo no lo hago porque Él ya puso el amor y lo derramó dentro de mí. Yo no lo hago porque Él escribió las leyes en mi corazón. Yo no lo hago porque yo soy hijo. Punto. ¿Sí me entienden? Eso es bien importante. También nos enseñaron que había sacrificios para el perdón de los pecados. Entonces, comenzamos con la iglesia tradicional. Cuando nos enseñaron de que íbamos al confesionario, nos arrodillábamos, nos mandaban decir si el pecado era un poquitico grave, si era pequeño, pues 10 Padre Nuestros y 5 Ave Marías, o 10 Ave Marías. Y si era pequeño, si no, eran 10 veladoras a la Virgen de tal, o al Santo tal, y ya si ya se pasaba del límite, entonces unas misitas. Y si ya era demasiado, entonces una visita, por ejemplo en mi país, al Señor de los Milagros o a Monserrate, una montaña que había allá, o ir a la Virgen de Guadalupe o lo que sea, o asistir a las procesiones. Y eso eran los sacrificios. Entonces el hombre aprendió a sacrificarse. Y nosotros vimos en los sacerdotes católicos, si ustedes pueden lean un poco sobre la historia del cristianismo. Esto es bastante bueno que de pronto lean en internet, hay mucho sobre esto. Los sacerdotes católicos, ellos llegaban y se encerraban como en unos aposentos y tomaban unos látigos y se latigaban sus cuerpos hasta que sacaban sangre. ¿Por qué? Porque en su mente solamente habían deseos de sexo, deseos de mujeres, deseos de robo, y ellos decían, tengo que sacar ese demonio que está dentro de mí. Entonces se latigaban.
y así fueron los sacrificios. Y esos mismos sacrificios nos los enseñaron a nosotros. Entonces, ese es otro tipo de santidad, ¿no? Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo destruyó al diablo en la cruz del Calvario, lo acabó, que el Señor Jesucristo se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos, que el Señor Jesucristo sanó nuestras enfermedades, Él nos declaró espíritus perfectos. Entonces vamos a ir, para los hermanos que están por primera vez, vamos a ir a 2 versículos donde habla que eso se acabó, todo eso se acabó todo eso del Antiguo Testamento. Si traemos el Antiguo Testamento, algo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, de las leyes, estamos totalmente en desacuerdo con nuestro Señor Jesucristo. Y es grave, ¿no? Lo que estoy diciendo es grave, porque eso quiere decir mucho, ¿no? Que hay miles de iglesias que están en desacuerdo con el Señor Jesucristo. Pero bueno, que no sea yo, digamos que sea la Biblia lo que lo diga. Romanos 10:3. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿cuándo se acabó la ley? En Cristo. Entonces, ¿por qué seguimos con la ley todavía de Moisés? Si el Señor Jesucristo acabó con la ley. Y esa es una buena pregunta. Vamos a ver otro versículo, Romanos 7:4. Y esto es para los que están vivos en la ley. Mire cómo dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Muerto, o sea, no tiene poder, estamos muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. O sea, ya no somos de Cristo, de ese Cristo, ¿no? Porque hay 2 Jesuses. Ahorita yo los dejé ya con una incógnita, voy a explicarles ahora. Vengo a traer la prédica por un lado y el Señor me lleva por otro. Ok, dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces vamos a otra vez a desglosar el versículo. Dice, así también nosotros, hermanos míos, habéis muerto. ¿Qué es muerto? Muerto es una persona que está muerta. No respira, no habla, no se mueve, está tiesa. Puedes agarrar a un muerto a patadas y el muerto ¿qué hace? Entonces, morimos a la ley. O sea que si la ley viene a nosotros, a los hijos de Dios que estamos en la gracia, si la ley viene a nosotros no nos va a hacer nada. Si a mí me dicen algo de la ley, eso no es para mí, yo estoy muerto. ¿Eso es lo que dice la Biblia o no? A ver, leámoslo. A ver. Dice, es que hay que repetirlo esto muchas veces. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. O sea, morimos a la ley. Ya la ley no es de nosotros. Ya morimos, estamos muertos a la ley. Mediante el cuerpo. Ojo lo que dice aquí, mediante el cuerpo ¿de quién? Mediante el cuerpo, esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque fue el cuerpo del que vino, que duró 33 años en la tierra, que vino a cumplir las leyes. La Biblia dice que él se llamaba ¿cómo? Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pero era 100% Dios y 100% humano. O sea, era igual a nosotros. Dice que él tuvo debilidades, que él era igual a nosotros, pero sin pecado. O sea, era igualito a nosotros, pero sin pecado. Con ese cuerpo él vino a la tierra, Dios tomó ese cuerpo, vino a la tierra y tomó el nombre de Jesús. Que quiere decir, salvará al pueblo de sus pecados. Eso es lo que quiere decir Jesús, el Salvador. Entonces ese cuerpo tuvo un fin.
¿Por qué tuvo un fin? Porque Cristo vino a cumplir la ley. ¿Se acuerdan cuando dice, ni una tilde de la ley, ni una tilde de la ley quedará sin pasar? ¿Se han leído ese versículo, verdad? Ni una tilde. Y Él cumplió hasta la última tilde. Y cuando llegó a la cruz del Calvario dijo, consumado es. Padre, acabé con la ley. Padre, hasta el último, hasta la última tilde de la ley, la he consumado, la he terminado, y en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, ahí se acabó Jesús de Nazaret. Ahí murió Jesús de Nazaret. Pero necesitábamos que ese Jesús de Nazaret cambiara. Entonces ya resucitó, pero ya no es el mismo Jesús de Nazaret, sino que es otro Jesús. Vamos a leerlo otra vez. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis, ¿de quién? De otro. O sea, nosotros ya no le pertenecemos a Jesús de Nazaret. Por eso cuando se canta Jesús de Nazaret es un error, porque Jesús de Nazaret era judío. Jesús de Nazaret era hombre mientras que estuvo en la tierra, aunque internamente dentro de él estaba viviendo el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no le pertenecemos a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret murió, por eso dice aquí la Biblia, estos versículos son versículos escondidos que la teología y que la gente y que los teólogos no han querido sacar a flote para que no se les desocupe las congregaciones. Pero mire cómo dice, vamos a leerlo claramente, dice, para que seáis de otro. O sea, de otro Jesús, del que resucitó de los muertos. O sea, nosotros no le pertenecemos al Nazareno, si nosotros le pertenecemos ¿a quién? Al resucitado, al que vive para siempre, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único Dios. A Él es el que le pertenecemos. Por eso es que a Él es que nosotros tenemos que procurar en la santidad del resucitado, no la santidad del Nazareno, porque el Nazareno vino y cumplió todo. Él llegó, quitó ese cuerpo y ese cuerpo murió, se acabó, lo enterraron, pero el Espíritu Santo de Dios lo tomó y lo resucitó. O sea, Él mismo tomó la vida. Él dijo, yo doy la vida y yo la quito. Yo tengo poder para darla y tengo poder para quitarla. Y Él mismo tuvo el poder para llegar y decir, ok, ya murió este Nazareno, ahora yo mismo voy a hacer otro. Por eso les dijo, yo les daré otro consolador. Pero bueno, ese es otro capítulo de la Biblia que tenemos que hablar después, del consolador. Pero sigamos. Entonces, nosotros hemos muerto a la ley para que le pertenezcamos nosotros ahora al resucitado y se manifieste en nosotros la verdadera santidad. Por eso es que hoy estamos hablando de lo que es la verdadera santidad. Vamos a ir a Gálatas 3:11, otro versículo que también nos da una luz. Dice, y que por la ley, para los que están en la ley, ninguno se justifica. O sea, nadie que está en la ley puede decir, soy santo, soy justo. Ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, ya no por la ley, sino ¿por qué? Por la fe. Entonces nosotros nos enseñaron que de una santidad externa, nos enseñaron una santidad humana para que pudiéramos conseguir la salvación, pero nosotros no caminamos buscando la salvación porque el Señor ya nos la dio. Entonces aquí dice, mas el justo por la fe vivirá. O sea, nosotros caminamos por la fe que el Señor Jesucristo puso en nuestros corazones para que creyéramos en Él. Por eso no todo el mundo cree en Cristo. Y aquí se matan la cabeza los teólogos diciendo, bueno, ¿por qué predicamos? ¿Por qué la gente predica y miles de personas no quieren venir a Cristo? No quieren conocer de Cristo, se burlan de Cristo. ¿Por qué?
porque ellos no tienen al resucitado. Entonces no pueden venir a Él. Entonces, sigamos con esto. Dice, el justo por la fe vivirá. Y la ley, ojo, no es de fe. Hoy estamos dando más teología y doctrina que prédica. Yo sé que para algunos me están haciendo caritas por ahí de que mejor diera prédica, pero si el Señor me pone esto, ¿yo qué puedo hacer? No puedo hacer nada, el Señor es el Señor y listo, le obedezco. Y la ley no es de fe, no es de fe la ley, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. O sea, el que haga la ley tiene que vivir por la ley. Y yo le hago una pregunta hoy a cualquier persona que me está escuchando en internet. Tú que perteneces a la ley, a una iglesia que es de ley, ¿cuántas veces puedes llevar esos 613 leyes? ¿Las puede cumplir con todas? Porque si uno está cumpliendo una ley, tiene que cumplirlas todas. Y si no, no se... Y si alguno llega a cumplir esas leyes, viene a ser como el nazareno. No, como el nazareno. O sea que sería otro Dios. Y yo no creo que hay otro Dios. Yo creo que hay uno nomás y el que vive y reina para siempre. Entonces, nadie puede cumplirlas. Por eso dice aquí, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ojo, iglesia, abran esos oídos. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley es ¿qué? Maldición. Hermanos, esto es grave. Esto es grave. Yo le doy gracias al Señor y le digo, Señor, ¿cómo me sacaste de esta maldición? La ley dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y aquí dice lo que Él hizo, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Cristo se llevó la ley, la maldición de la ley. Cuando a Él lo crucificaron allá, acabó con toda la maldición. ¿O no? Entonces denle un aplauso al Señor. Entonces, esa es la santidad externa, esa es la segunda santidad que hemos visto. No vamos a ahondar más en ella, porque esto es para clases. Ahora vamos a ir a la tercera santidad, que es la verdadera santidad, que es la santidad interna, la del corazón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar ¿en qué? En amor. Entonces aquí comienza la verdadera santidad. ¿Dónde comienza? En el amor. No en las posturas, no en las cuestiones de la ley, sino en el amor. Dice, os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O sea, el verdadero santo es el que ama. Es el que tiene el verdadero amor. ¿Y cuál es el verdadero amor? Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, el versículo 12. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. No solamente unos con otros, con los de mi grupito, no solamente con los familiares, con los amigos, con los que yo conozco,
Yo amo a mi pueblo, yo amo a mi gente, pero a los musulmanes los detesto. Entonces, ¿estamos en la ley? ¿Estamos en el amor de Cristo? Yo amo a los mexicanos porque soy mexicano, pero a los colombianos los detesto. ¿Estoy en el amor de Cristo? Entonces aquí dice para con todos. Entonces, si tú quieres ser santo, comience a amar. Aunque te caiga mal esa persona, diga, yo decido amarla y punto. Porque soy santo, porque Él es santo. La santidad del Señor es el amor. Hermanos, esto está bueno. Así como dicen los hermanos, esto pica y se extiende. Así dicen los hermanos de México. Entonces, la santidad interna no es una opción humana, sino es un regalo de Dios. Yo decido amar porque Dios me amó y derramó su amor en mí. Una persona no puede amar si no tiene el amor de Cristo en su corazón. No puede aunque luche, aunque briegue. Vamos a probarlo. Efesios 1:4. Porque esa santidad, la santidad del amor, la santidad que el Señor nos entregó, esa santidad viene es de Él. No es que yo de ahora en adelante voy a comenzar a amar a todo el mundo para ser santo porque yo quiero. No, si tú no tienes el amor de Dios en tu corazón, no puedes hacerlo. Te vas a tropezar, o sea, no eres hijo. Pero el verdadero hijo de Dios no tiene que hacer ningún esfuerzo, sino solamente dice, oye, yo decido amar. ¿Qué importa? Voy a amar. Me cae mal, pero los voy a amar. Y eso sale del corazón. ¿Y cómo cambió el hermano? ¿Y cómo cambió la hermana? Oye, mira cómo cambiaron de la noche a la mañana. Mira cómo, oye, qué increíbles. Porque el amor de ellos está, porque Cristo lo derramó. Vamos a Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, o sea, en Dios, antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo te escogió el Señor? ¿Desde el día que viniste a la iglesia por primera vez? ¿Desde el día que alguien te dijo, Cristo te ama? Tú eres escogido desde antes de la fundación del mundo. O sea que cuando tú naciste, ya naciste escogido. Naciste escogido. Ahora, que de pronto te tardaste en llegar y reconocer que eres un hijo de Dios, ese es otro punto. Pero eras hijo y seguirás siendo hijo, y nadie te va a quitar la primogenitura, y nadie te va a quitar el apellido, y nadie te va a quitar las bendiciones, y nadie te podrá destruir jamás. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Él te escogió para que fueras santo. Ya te escogió. Oye, pero yo tan malo. Pero el Señor te ve santo. El Señor te ve perfecto. Pero es que yo soy muy mentiroso. Pero el Señor te ve perfecto. Pero es que yo soy ladrón. Pero yo lo amo a Él. ¿Te acuerdas de David? ¿Quién era más malo de David a Saúl? O sea, hablando en humanamente. ¿No? Saúl era santo para lo que hizo David. David, ¿qué hacía? Agarró los ladrones, se hizo amigo de los ladrones, se metió a una cueva y iba y le robaba a todo el mundo y mataba y se le robaba a las mujeres y se casaba con ellas, hacía lo que quería. Pero tenía el corazón conforme al Señor, porque era un hijo escogido de Dios. Por eso tenía el corazón conforme al Señor. Y el Señor lo protegió hasta el final. Entonces Él nos escogió a nosotros. Entonces el sacrificio en la cruz, hermanos, es lo más grande que nosotros hemos tenido. ¿Por qué? Y lo más maravilloso. Porque nosotros hemos recibido, hermanos, todas las bendiciones en la cruz del Calvario. Allá en esa cruz. Allá recibimos nosotros todos. Y allá nos declaró ¿qué? Santos. Santos.
Por eso tú eres un santo o una santa. Somos santos, como dijo una hermana, me gustó mucho esas palabras de una hermana que me dijo, ángel perfecto. Somos ángeles perfectos. Somos ángeles del Señor. Somos perfectos delante de Él. Mire lo que dice Colosenses 1:21. Vamos a ver todo lo que tú eres, lo hermoso y lo bello que tú eres delante de nuestro Dios. Y yo sé que el mundo te dice, eres pecador, pase al frente, arrepiéntase. Pecador, haga esto. Mire, eres un pecador, eres lo peor. Vamos a ver si es cierto que tú eres eso. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Cuándo sucedió esa reconciliación? En la cruz del Calvario. O sea, no es ahora. No es que yo me voy a reconciliar con el Señor ahorita ya. No. La reconciliación sucedió en la cruz. Lo que yo tengo es que llevar a la persona que reconozca que Él es un hijo y que comience a caminar como un hijo del Rey. Que comience a caminar en la santidad del Rey. Que comience a vivir como un rey. Voy a poner este ejemplo. Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? Mefiboset era el nieto de un rey. Pero cuando, ustedes pueden leer esto en Reyes, pero cuando llegó el tiempo de la guerra, la muchacha de servicio, la nana, salió corriendo y el niño se cayó, se le fracturaron las piernas, no tenía movilidad. Y ella fue y lo llevó a un pueblo llamado Lodebar, y allá en Lodebar era un pueblo donde estaba la gente pobre. Allá se crió la señora lo crió. ¿Por qué? Porque ahora David era el rey y Saúl había muerto y Jonathan había muerto. Entonces el hijo de Jonathan se llamaba Mefiboset. Pero ¿qué sucedió? Llegó el día en que el rey David, el Señor le puso en el corazón que le enseñara a ese muchacho, que lo buscara y le enseñara y le dijera que él era el hijo de un rey. Y fue y le dijo, Mefiboset, mandó a Siba para que lo buscara. Siba fue, lo buscó, lo encontraron por allá. Es una historia larga y muy bonita, y lo trajo. Y le dice el rey a este muchacho, a Mefiboset, le dice, Mefiboset, a partir de este día tú vas a comer a la mesa del rey. Todas las posesiones tuyas serán restauradas. Ahora vas a tener poder como uno de mis hijos. O sea, le restauró todo. Y este muchacho se quedó mirando al rey y le dice, ¿acaso puede un perro muerto como yo recibir tantas bendiciones? Y eso es lo que el Señor nos ha mandado a predicar nosotros, para enseñarles de que muchos de nosotros hemos sido como Mefiboset. Pero el Señor ya te restauró. El Señor te está diciendo por medio de esta palabra, tú eres un hijo mío, tú eres un hijo del rey, yo te voy a restaurar, te estoy restaurando todo lo que perdiste, toda la soledad en la que vivías, la pobreza económica en la que vivías, la enfermedad en la que vivías, el dolor en que vivías, ahora yo te lo estoy restaurando en este día. Eso es lo que el Señor te quiere decir en este día. Entonces dice, versículo 22, dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, ¿cómo te mira el Señor? Sin mancha. Bueno, ¿y las manchas que tengo qué, pastor? ¿Tengo que pasar al frente, arrodillarme y pedir, Señor, perdóneme? ¿O voy a hacer un ayuno de 20 días? ¿O le voy a pedir al pastor que me llene de aceite para que se vayan todos esos? ¿O que se vaya para la casa y haga guerra espiritual y comience a echar todos los demonios? Y eso es lo que el Señor dice. No. Vamos a ver cómo te ve el Señor a ti. Hebreos 10:14.
Dice, porque con una sola ofrenda. ¿Cuántas? Una sola ofrenda. Hizo, no dice que hará. ¿Cuándo lo hizo? En la cruz del Calvario, es un pasado. Hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. ¿Nos hizo perfectos por un ratico? Mientras que venimos a la iglesia, mientras que nos arrodillamos, mientras que oramos, mientras que nos santiguamos, mientras que hacemos la manda, mientras que vamos a la procesión, mientras que pedimos perdón por los pecados. ¿Sí? No, para siempre. O sea, Él ya no se acuerda de los pecados tuyos. Él no se acuerda ni los mira. Él no los mira. Él nos dejó una ley ya establecida en nuestro corazón, que es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, todo lo que tú hagas malo, lo vas a pagar tú mismo. Dios no tiene nada que ver. Él ya cerró el departamento de quejas. Ya no te quejes delante de Dios. Él cerró el departamento de castigo. Él dejó una ley. Todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Punto. Ahora eres tú. Ahora la responsabilidad es tuya, ya no es de Dios, es tuya. Que tú hagas las cosas malas, es tuya. Pero es que el Señor, ¿por qué me castigó? Recapacite y mire qué es lo malo que estás haciendo. Por eso dice que la santidad es interna, no es externa. Y dice, vamos a seguir con el siguiente versículo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. O sea, este testimonio nos lo da ¿quién? Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, esto fue una profecía del pasado, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. O sea, el día que murió el Señor Jesucristo puso las leyes en nuestros corazones y en sus mentes las escribiré. O sea, al Hijo de Dios, ¿el que le hizo? Le escribió las leyes. Por eso a un verdadero hijo de Dios es muy fácil que cuando se le recuerde esto diga, oh, eso está escrito aquí. No matar, no robar, no fornicar, no adulterar, no mentir, no. Eso está escrito acá. Por eso es que tú sientes, cuando dices una mentira, después sientes, ay, ¿por qué lo hice? Ay, no sé, me siento como mal. Hay algo que me hace sentir mal. O cuando cometes, o vas así al trabajo y le dice al jefe, ¿por qué llegó tan tarde? No, porque era que había un accidente en el freeway, sabiendo que se quedó dormido. Pero esa mentira te comienza todo el día a molestar. Te comienza a molestar. ¿Por qué? Porque ya la ley está escrita en ti. Pero el que no está escrita en la ley dice, una mentirita más, ¿y qué tiene que ver? Eso no tiene nada. Es una mentirita ¿qué? Piadosa. Eso, digámosle una mentira piadosa. Ok, dice, y nunca más, versículo 17, bien importante ese versículo, y añade, y nunca más, ojo, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, el Señor no se acuerda de ningún pecado tuyo. Él no se acuerda, porque Él ya te redimió en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario te dio, con la sangre preciosa te perdonó. Ok, entonces viene una pregunta. Porque muchos dicen, bueno, entonces ¿qué debo de hacer para yo cuidar esa santidad que el Señor ya puso en mi corazón? O sea, tú eres santo porque el Señor te declaró santo, punto. La santidad está en ti, no la tienes que buscar, está dentro de ti. Esa santidad está dentro de ti, porque ya el Señor la escribió y la puso en la mente. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cuidar esa santidad. Tienes que cuidarla. ¿Y cómo la cuido? Es una buena pregunta. ¿Cómo cuido la santidad? O sea, esa santidad que el Señor puso en tu corazón, eso no se va a perder nunca. La santidad no se pierde.
Porque esa es parte de la salvación. El Señor te entregó el paquete de la salvación con santidad. O sea, tú eres santo. Por eso es que estamos en la congregación de los santos. No estamos en la congregación de los pecadores. Estamos en la congregación de los santos. Porque todos ustedes son santos. Pero tienes que cuidarla. No la pierdes, pero la tienes que cuidar. Tu salvación no la pierdes, tu santidad no la pierdes, pero la tienes que cuidar. Voy a ponerle un ejemplo. A una persona le regalan un bolígrafo de oro. ¿Saben qué es un bolígrafo? Un lápiz de oro. Si esa persona es cuidadoso, llega a su escritorio, escribe solamente los cheques, las notas, las cartas, todo lo bonito, y lo guarda. Pero uno que sea bien descuidado dice, el hijo de 3 añitos, papi, ¿me presta un bolígrafo? ¿O me presta un lápiz? Sí, mi hijo, agarre ese. ¿Qué va a pasar? Lo va a estropear. ¿Lo perdió? No lo pierde. Lo tiene ahí, pero lo tiene estropeado. Entonces, cuando lo voy a usar, no le sirve. No le sirve para nada. Le toca que volver otra vez a restaurarlo para que lo pueda usar. No lo perdió, pero tampoco le sirve. Y así es nuestra santidad. El Señor nos la entregó. Nos la entregó, es nuestra. Pero entonces tenemos que cuidarla para que cuando vengan los momentos difíciles de nuestra vida, entonces puedo tomar mano y con esa santidad me saco del problema. Vamos a probar eso. Hebreos 10, 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, Cristo ya no puede volver a morir por tu pecado, porque ya murió una vez y ya te perdonó, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor. Y aquí es otro error también doctrinal tremendo. Y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, como la Iglesia Católica aprendió que el infierno era un fuego, una llama de fuego, donde se quemaba el aire, porque los espíritus son aire, ¿o no? Es el soplo de Dios. Tu alma es un soplo de Dios, tu vida. Entonces no existe un fuego espiritual que queme a un ser espiritual. Nadie lo ha visto ni existe. Entonces lo inventaron con la famosa novela de la Divina Comedia, que todos los que la han podido pueden entrar a la internet y saben perfectamente de la Divina Comedia, donde habla del infierno, del cielo, donde se han de devorar. Y esto lo tomó la Iglesia Católica, lo tradujo, nos lo entregó a nosotros, y entonces aquí un buen predicador con un buen deseo de castigar a su gente, les dijo, ok, ojo, si pecas, hay un hervor de fuego en el infierno. Aquí no dice en el infierno, aquí dice hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pero el versículo 28 nos da la claridad que no es ningún fuego espiritual, sino es aquí. El fuego es aquí, tú lo vas a pasar, porque hermanos, más duro que pasar uno en un momento cuando tú necesitas dinero para darle la medicina a sus hijos y no tiene dinero en el bolsillo, eso es fuego. Fuego cuando tú tienes que pasar por la traición de un amigo. Fuego cuando tú tienes que pasar por que te echen del trabajo en un momento difícil. Cuando tú estás en una enfermedad, eso es fuego, eso es pasar por el fuego, eso es pasar por el horno de fuego. Eso es lo que se refiere acá. Mire cómo dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. No dice que se va para el infierno irremisiblemente, sino que muere. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que violara una de las leyes, de las 613 leyes de Moisés, era apedreado. ¿Se acuerdan cuando le llevaron la mujer a Jesús? Que la iban a apedrear. Le dijeron, mire, la acabamos de pillar en
adulterio. Y el Señor Jesús se quedó mirándola y le dijo, si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra, porque la iban a apedrear. Y después dijo, mujer, ¿alguien te acusa? Se quedó mirando y dijo, no, ninguno. Entonces vete, no te preocupes. Pero no vayas a pecar, porque te va a pasar algo peor. Ah, ¿te vas a ir para el infierno? No, te van a pescar otra vez y ahí sí te van a apedrear. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto? Ojo, del pacto. La sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu. ¿Cuál es el Espíritu de gracia? Aquí viene, está con mayúscula. El Espíritu de gracia es el conocimiento de la palabra, de la gracia de Dios. Es el Espíritu Santo que nos enseña toda verdad. Es la palabra de que el Señor nos entregó a través del apóstol Pablo, que es la gracia, es el Espíritu de gracia. Entonces todo aquel que afrenta al Espíritu de gracia, la palabra de la gracia, todo aquel que afrenta, ¿qué castigo va a recibir? Hermanos, por eso la tierra está como está. Por eso vemos millones de personas. Yo se los digo porque yo fui uno de ellos. Guerrero espiritual. Hacíamos guerra y las hermanas saben, los hermanos saben acá. Enterrábamos Biblias en todo lugar, llenábamos de aceite los lugares, agarrábamos los carros y comprábamos aceite de oliva y nos llevábamos a regar aceite por todo Hayward para acabar con la maldad de Hayward, y cada día la maldad está peor. Entonces, ¿para qué sirvió esa guerra espiritual? Para nada, porque esa no es la guerra espiritual, es la guerra que está en tu mente para que tú seas santo delante de Dios, no lo que tú hagas afuera. Si la guerra espiritual fuera verdadera, hermanos, Colombia sería el país más santo del mundo. Ustedes no saben lo que se ha hecho. México. Ustedes conocen a una señora de guerra espiritual que dice que subió a las montañas de no sé dónde, que va al no sé cuántas, que no sé qué, y eso por allá. Me acuerdo que fue a un sitio que se llama Pacingán. Creo que queda en Michoacán, México. Y allá fue ella, antes del narcotráfico, ella se subió a una montaña o a una roca, y eso hicieron, y ahí están los videos, todo lo que hicieron allá para echar afuera los demonios. Y Apacingán ha sido de uno de los pueblos más duros y difíciles que ha habido en el narcotráfico. ¿Dónde está la guerra espiritual de esa señora? O sea, pero ¿qué pasó? Eso nos lo llenaron a nosotros la cabeza. Y nosotros, pues, nos gustó eso, y por eso lo seguimos. Pero ahora la Biblia dice que eso no es la verdadera santidad, es lo que hay en tu corazón, que seas obediente a la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no obedecemos este espíritu de gracia, si no obedecemos la palabra, hermanos, aténgase. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto no es para causarles miedo. Esto no es miedo, no tengas miedo, porque la santidad está en ti. Si la tuvieras que ir a buscar, sí tendría miedo. Ahí sí me daría miedo, porque yo no tengo la capacidad suficiente de ir a buscar la santidad. A ver, dígame uno que tenga todo el poder para ser santo. A ver si lo puede encontrar. Imposible. O sea, nadie puede ir a buscar la santidad, sino que la santidad ya está en ti. Lo que tú tienes es que desarrollar lo que ya hay en ti. Y eso es lo lindo, eso es lo hermoso. Por eso no tengas miedo. Lo único que tienes que hacer es, bueno, Señor, ya no vivo yo, más vive ¿quién? Cristo en mí. Punto. Eso es todo. Y si Cristo vive en mí, no es fácil, porque somos débiles. Somos débiles en la carne. Somos débiles. Pero cuando llegue esa debilidad, yo te lo digo, hermanos, porque yo sé que tú eres débil igual que yo. Tal vez yo soy el más débil de todos. Entonces yo le digo, Señor, ¿sabe qué? Sí, a mí me gusta eso en mi carne, pero yo llevo todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Señor. Por favor,
No me vas a dejar, Señor. Tú sabes que tú eres mi Dios, Señor. Tú moras aquí en mi corazón, Señor. Tú tienes aquí tus ángeles alrededor mío, Señor. Por favor, si tú me dejas es tu problema, Señor. Mire, hermanos, algo sucede, pero no caigo. Y después, ay, gracias, Señor, qué rico. Mira, me salvé de eso. Ok, vamos a ver Filipenses 2:12. Hoy me estoy demorando un poco, pero ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar con esto. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. ¿Pero en cuál salvación? ¿En la del Espíritu? No, en mi salvación diaria. Porque la de mi espíritu ya sucedió en la cruz del Calvario, pero mi salvación diaria yo la tengo que cuidar. ¿Cómo? Con temor y temblor. Como dicen, porque Dios es, y aquí nos da la respuesta. Hermano, qué fácil este evangelio, qué hermoso. Wow, es que esto es bello, hermano. Si el mundo pudiera entender esto, si esto se hubiera predicado hace 2000 años, si esto no lo hubieran enseñado, nunca estaríamos como estamos ahora. Mire cómo sigue diciendo el versículo siguiente. Qué poderoso ese versículo. Porque Dios, no eres tú, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Ah, no, fui yo, no fuiste tú. Dios es el que produce el querer, pero eso es en los hijos. Entonces Dios te produce a ti querer algo y después te lo muestra también cómo hacerlo, porque Él es perfecto. Pero si es algo humano, solamente tiene el querer, pero el hacer nunca lo vas a lograr. O puedes darte ganas de hacer, pero nunca va a querer. Oye, ¿y ese por qué no? Puede caminar 1 hora diaria, pero si no quiere levantarse, lo puede hacer, pero no tiene el querer. Y en cambio el otro no, el otro quiere caminar la hora, pero está inválido en una cama, no lo puede hacer. Pero cuando Dios pone el querer y el hacer, todo es perfecto, hermanos. Entonces tenemos que no despegarnos de la gracia. Tenemos que cuidar nosotros, hermanos, esta gracia. Este es un regalo maravilloso. Alabanza, si pueden pasar. Así que tú tienes que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. La santidad está en ti. Tú eres santo, tú eres un hijo de Dios. Tú tienes que declararte santo. El que no es hijo de Dios no lo puede, ni puede recibir esta palabra. Mire, hermanos, esta palabra se le puede llevar a 1000 personas y de pronto uno la recibe porque era hijo. El que no es hijo no la recibe. 10 fueron los leprosos que llegaron donde Jesús y los sanó. ¿Se acuerdan? Les echó barro y les dijo: vayan y báñense al lago de Siloé. Y los 10 fueron ¿qué? Sanados. ¿Y quién regresó? 1. De 10 regresó 1, el hijo. Ese sí vino a darle gracias a papá. Los otros 9, no, muy lindo allá el Señor, allá el que nos sanó. Bye bye, nos vamos a disfrutar la vida. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero el hijo sí viene. Son hijos, van a ir y van a escuchar. Los que no son hijos, por más que los busques, por más que luche con ellos, nunca van a ir a escuchar la palabra. Denle un aplauso al Señor y vamos a alabar a nuestro Dios.